Vamos a retomar el estudio donde nos quedamos y vamos a comenzar por leer este texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. En el contexto de Yeshua siendo la vid verdadera, en el contexto de que él le dice a sus discípulos, permanezcan en mí, si permanecen en mí, van a llevar mucho fruto, así que tenemos que permanecer en la palabra de Yeshua. Eso es lo único que nos puede verdaderamente limpiar de la vieja levadura. Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es exactamente a eso a lo que vino Yeshua, a limpiar a Israel de la vieja levadura y comenzar un nuevo Israel, comenzar la restauración de Israel, comenzar el levantamiento del tabernáculo caído de David, y ese es todo el objetivo, eso es todo el objetivo de la muerte, de la resurrección de Yeshua, iniciar la dinastía de David, y simplemente cumplir todo lo que los profetas hablaron, todo lo que Dios pactó con David, el hombre conforme al corazón de Dios, y bueno, pues eso también lo que nosotros estamos intentando hacer. Así que pues ese va a ser el tema del día de hoy, la restauración de Israel y la dinastía de David, para que Israel sea restaurado y la dinastía de David se establezca nuevamente en este mundo, lo cual traerá una era de paz como nunca antes, una era de conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Para que eso suceda, pues tiene que venir esta limpieza, esta restauración y este segundo éxodo. Amós capítulo 8, versículo 11 al 12, dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Todo el propósito de este ministerio de Descubre la Biblia es ser un pequeño oasis, un pequeño refrigerio. Ese es, por lo menos, ese es nuestro deseo para lo que Dios anunció que sucedería en los últimos tiempos. Mucho conocimiento, mucha información, pero poca palabra de Dios, ¿no? Ahí, pues estamos en la era de la información, del internet, y pues ya se amontonan maestros y hay muchísima información. Nunca antes habíamos tenido tanta información en la historia como ahora, pero pues al mismo tiempo también se está cumpliendo esto que dijo Dios a través de Amós, de que la gente iba a estar sedienta, hambrienta. Por eso predominan tantas doctrinas, filosofías, porque la gente anda en búsqueda de la palabra de Dios, pero dice no la hallarán. Y pues eso es lo que anhelamos, ser un vaso de agua en el desierto. Y pues, ¿qué les parece si oramos para que esto que vamos a estar hablando hoy y todo lo que hacemos a nivel de ministerio sea pues un poco de agua en este tiempo de sequía? Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has mostrado a lo largo de todos estos años, ya bastantes años, descubriendo tu palabra y compartiéndola a los sedientos. Compartir esta agua a los que estamos sedientos. Y gracias, Señor, porque eres tú quien está saciando nuestra sed con aguas vivas. Señor, a veces estamos queriendo saciar nuestra sed con cisternas que tienen agua estancada o cisternas rotas que no pueden contener el agua. Te ruego, Señor, que no te rindas con nosotros hasta que esos ríos de agua viva de nuestro interior surjan para vida eterna. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amós capítulo 9, versículo 8 al 10 dice, yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor, pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones, como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. Esto quiero que lo recuerdes, esto quiero que lo guardes en tu corazón,
ningún grano verdadero se perderá. Esto nos trae mucha esperanza en un mar de confusión, tantas doctrinas, tanta confusión, tanta levadura. Esta es palabra del Señor, ahora sí te lo puedo decir, esto es palabra de Dios, ningún grano verdadero se perderá. En cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada. Y bueno, pues ustedes son estudiantes de Descubre la Biblia, ustedes me pueden decir qué el, qué es pecado, qué es esto de los pecadores, todos los pecadores, qué es pecado. A ver, ¿quién me dice la cita? ¿Quién me dice la cita? ¿Cómo sabemos definir específicamente lo que es pecado? Y por eso tenemos que tener temor de Dios, de que, bueno, pues una vez que hemos recibido el conocimiento de su palabra, pues no podemos volver a caer, no podemos ser ahora sí como la puerca lavada que regresa al lodo. Entonces ahí lo están anotando muy bien en el chat, 1 Juan 3:4. Voy a necesitar mucho la interacción de ustedes en este estudio. Efectivamente, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, ¿qué es pecado? Infracción de la ley, infracción de la instrucción divina. Entonces, bueno, pues por eso tenemos que tener ese temor de Dios, que dice precisamente aquí, ningún grano verdadero se perderá, en cambio todos los pecadores morirán a filo de espada. Esos dicen, nada malo nos sucederá. Y fíjense la actitud de los que transgreden. No, nada malo nos sucederá, todo va a estar bien, pero que va a hacer el Señor en su gracia, en su misericordia, una limpieza, una depuración del trigo de la cizaña. Y dicen, aquel día restauraré la casa caída de David. Te aseguro que hoy vas a entender, vamos a entender juntos, de la manera todavía más simple, qué significa restaurar la casa caída de David. Ya tenemos por ahí ese ministerio llamado Sucat David, fue un ministerio para restaurar el tabernáculo caído de David, muros dañados. De las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Fíjense nada más lo que va a pasar. Y bueno, pues eso es lo que va a suceder cuando Yeshua venga. Va a restaurar la gloria del reinado de David. Va a unir a las 12 tribus y entonces el testimonio del Dios de Abraham, Isaac y Jacob se llevará a todas las naciones. Israel poseerá lo que quede de Edom, y los que ya llevan un tiempo estudiando profecía y todos saben que la referencia de Edom es Esaú, pero también está conectado con la dinastía de los Herodes y el Imperio Romano y todo lo que tiene que ver. Entonces Israel poseerá todo eso que fue conquistado y todo eso que fue, toda esa influencia de Esaú, de Roma, de despreciar la primogenitura, y todas las naciones que ha llamado a ser mías, el Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Amén. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Hechos capítulo 15, versículo 13-18. Veamos cómo es que los apóstoles, ahí en el decreto apostólico de Jerusalén, del concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, vamos a ver que ellos entendieron que el hecho de que los gentiles estaban viniendo a la fe no es que ahora iba a empezar una nueva iglesia, una nueva religión llamada cristianismo. Ellos no entendieron eso. Ellos no pretendieron organizar una nueva religión. Ellos entendieron que los gentiles que estaban viniendo a la fe era el cumplimiento de lo que acabamos de leer en Amós capítulo 9. Aquí acabamos de leer esta profecía de Amós, que es exactamente la profecía que cita aquí Jacob o Santiago, el medio hermano de Yeshua. En Hechos 15, 13-18 vamos a leer. Dice, cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escuchen, Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles, vean lo que dice, para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. ¿Okay? De entre los gentiles, Dios va a tomar un pueblo para sí mismo. Ahora, ese pueblo que va a tomar de entre los gentiles, de entre las naciones, ahí estamos tú y yo. Ahora, ¿qué vamos a formar? Ahora vamos a hacer una nueva religión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y dice, vean lo que dice el verso 15, y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Y aquí va a citar la profecía de Amós que acabamos de leer. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos
todos los gentiles. Tiene que suceder para que el resto de las veces oímos, no, avivamiento, el Señor manda avivamiento. A ver, levanten la mano quienes, bueno, quienes oyeron esos sermones de avivamiento, avivamiento, avivamiento. Bueno, pues avivamiento no va a venir hasta que el Señor restaure la casa de David, reconstruya sus ruinas, para que entonces ahora sí vendrá el avivamiento. Entonces el resto de la humanidad busca al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo estas cosas, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Así que les digo, los apóstoles, ¿qué estaban esperando? ¿Qué querían que sucediera? La restauración del tabernáculo de David, porque eso es lo que está escrito en la profecía, ¿ok? Y vamos a Juan capítulo 13, versículo 1 al 11, que es exactamente lo que Yeshua comienza a hacer a través de sus 12 apóstoles. Bueno, 11, porque uno de ellos ahí cayó en lo mismo que ha caído Israel a lo largo de la historia, por codicia, por duda, por temor, por lo que tú quieras, pues apostató ahí al último momento y pues ahí Yeshua lo menciona en Juan capítulo 13, versículo 1 al 11, vamos a leerlo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una pequeña cubetita, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto me consuela mucho de que hay muchas cosas que yo digo o voy a decir y a lo mejor en el momento no las entiendes, pero te aseguro que más adelante, mientras lo sigas estudiando, lo vas a entender. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Cómo es que Yeshua los limpió a estos 11 apóstoles? Dice no todos, porque ahí está Judas Iscariote, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo no estáis limpios todos. ¿De qué manera Yeshua estuvo limpiando a estos discípulos en su tiempo del ministerio? ¿Cómo? Pues a través de su doctrina, a través de su enseñanza. La gente se admiraba de su doctrina, decía, wow, este hombre enseña con autoridad. Este hombre enseña con autoridad, no como los escribas, ¿no? Yeshua, como hijo de David, como el Cordero de la Pascua, toma forma de siervo y deja un modelo a seguir a sus discípulos para romper la codicia, el orgullo, la competencia y la hipocresía, fruto de vieja levadura, y restaurar a Israel levantando el tabernáculo caído de David. Entonces ahí comienza la restauración con Yeshua como rey, despojándose de toda la actitud que tuvieron todos los maestros, todos los pastores asalariados, todos los que le precedieron, y pues él toma forma de siervo y enseña cómo se va a restaurar un reino. En la sesión pasada citamos a Santiago justamente hablando de la sabiduría que es de lo alto, que es pacífica, que es amable, que es humilde, que es llena de buenos frutos, a diferencia de la sabiduría de la levadura infernal, terrenal, diabólica, que divide y vencerás y que es pelea y que no tiene esa actitud de humildad, ¿no? En los episodios anteriores de esta serie, en preparación para nuestro ciclo anual de festividades, comenzando con la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, descubrimos el significado de la levadura como la doctrina que hemos aprendido en relación a nuestra fe. La mayoría de los estudiantes de nuestra comunidad venimos de un contexto cristiano, ya sea católico romano o protestante. Y ya llevamos años tratando de limpiarnos de la levadura de Roma y el daño que causó la teología del reemplazo y el odio y prejuicio contra el pueblo judío.
en nuestra búsqueda de reconectarnos con el Israel bíblico y volver a las raíces hebreas de la fe, hemos estudiado por años las doctrinas e interpretaciones judías de la Biblia, ya sea a través del judaísmo mesiánico, ortodoxo, caraíta, etcétera, tratando de reconstruir la fe de Yeshua y sus apóstoles. Sin embargo, de la misma manera que el cristianismo, por la influencia de los padres de la Iglesia, en su mayoría de origen gentil, su asimilación al Imperio Romano y la autoridad del nuevo papado, se transformó en una fe bastante diferente en el culto y la práctica a la de Yeshua y sus apóstoles que siguieron viviendo como israelitas. También el judaísmo, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, experimentó una gran transformación que ya venía dándose desde la época de Jeroboam, en el caso del reino del norte de Israel, causando su exilio por haber cambiado el calendario festivo y el sacerdocio. Esto es muy importante. Por aquí empezamos ya a tocar un poco el tema, pero consideremos esto. Bueno, pues los que hemos descubierto el mensaje de las dos casas de Israel y cómo el reino de Israel fue dividido después de la época de David, pues vino su hijo Salomón. Salomón no se mantuvo en el pacto y por causa de Salomón, pues el reino de Israel fue dividido y en la época de Jeroboam, pues Jeroboam por despregarse del tabernáculo de David, por ya no tener nada que ver con David, ¿qué fue lo que hizo? Pues cambió la autoridad del sacerdocio, puso sacerdotes, ahorita vamos a leer al respecto, y cambió también la fecha ahí de las festividades. Y en el caso de Judá, causando su exilio a Babilonia, también específicamente por haber desobedecido el calendario de dejar descansar la tierra cada 7 años. Estos exilios, la influencia babilónica y grecorromana, posteriormente transformaron la fe hebrea revelada de los cielos y se convirtió en un cóctel religioso de razonamiento e interpretación humana. Ahí empezó el judaísmo con los debates y los rabinos debatiendo a ver quién tiene la razón. Y bueno, cuando conoces un poco la historia, te das cuenta que la historia se repite y no somos muy diferentes ahora. Ahora estamos igualito que ahí debatiendo a ver quién tiene la razón, a ver quién interpreta mejor la Torá y bueno, todos luchando por tener la autoridad. Ese es el estado actual de Israel y el tabernáculo de David, incluido el movimiento de las raíces hebreas. Ahora, no nos salvamos porque pues de alguna manera traemos esa herencia, por eso las controversias del calendario, la manera de guardar Torá, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos videos y bueno, esta sesión les dije que va a ser un poco maratónica, pero la voy también a combinar con algunos videos para que no nada más me crean a mí, para que no nada más sea yo el que le está diciendo las cosas. O sea, todo lo que voy a hablar, yo solamente una vez más te voy a dejar ahí la punta del iceberg, te voy a dar algunas referencias y te vas a dar cuenta que es literalmente abrir una caja de Pandora. Entonces, bueno, vamos a ver un primer video. Este video dura alrededor de 8 minutos y este primer video se llama El judaísmo actual no se basa en la Biblia. Y esto está, el título ya de entrada está muy fuerte. El judaísmo actual no se basa en la Biblia. Y bueno, ya de entrada es un shock para los que estamos en este ámbito de las raíces hebreas o las raíces judías del cristianismo. Y bueno, queremos llegar a la práctica de Yeshua, los apóstoles, y empezamos de alguna manera a tener como marco de referencia a nuestro hermano mayor, al judaísmo, y al principio, y se los digo por experiencia, uno, wow, se apantalla. ¿Por qué? Porque dices, wow, esto ahora sí es lo original, ¿no? Esto sí es lo que vivió Yeshua y sus apóstoles. Entonces, bueno, vamos a ver en este video una entrevista a un profesor llamado Avigdor Shinan, profesor emérito en los departamentos de literatura hebrea, yiddish y folclore judío comparado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Shinan se han desempeñado como jefe de los departamentos de estudios generales y de literatura hebrea y como decano de la Universidad Hebrea. Y el hecho de que yo les ponga videos académicos, de ninguna manera es para, ahora vamos a seguir a Avigdor Shina, ¿no? O a la otra académica que les voy a presentar posteriormente. O sea, no se trata de que, vamos a seguir a la academia, porque también sabemos que a veces
los académicos están igual y también están ahí debatiendo unos con otros, pero a veces la ventaja, y para eso tenemos que tener el discernimiento, y por eso tenemos la unción del Santo y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, pero a veces ellos pueden ser un poquito más objetivos en su exposición. Y bueno, pues un académico no nada más dice lo que se le ocurre, ¿no? Un académico para todo lo que dice tiene que presentar evidencias, tiene que presentar, es como un científico, ¿no? Un científico no nada más puede decir lo que se le ocurre, tú puedes decir lo que se te ocurra, pero tienes que demostrar con evidencias lo que estás diciendo. Entonces, de alguna manera, esa es la razón por la que a mí me gusta escuchar lo que dicen los académicos, porque pues por lo menos te dan fundamentos, te dan referencias de lo que están diciendo y no nada más es una cuestión dogmática de que esto es porque yo lo digo y porque Dios me lo dijo y no se acabó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver dos videos. Les voy a poner primero vamos a comentarlo después y después les voy a poner el siguiente video. Así que vamos a ver este primer video. שלום עליך, ברוך הבא, מר אביגדור. שלום, ברוך המברך. תספר אולי בקיצור נמרץ חלק מהתחום שאתה מתעסק בו. אוקיי, אני פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, ותחום העיסוק שלי זה הספרות היהודית שאחרי התנ"ך. כלומר, כל מה שנתחבר בעם ישראל, הייתי אומר, מהמאה השנייה לפני הספירה, עד בערך התקופה המוסלמית, שזה מאה השישית, שביעית אחרי הספירה. מדובר פה ב-900 שנה, שבהם עם ישראל בנה קומה מאוד חשובה בתרבות שלו אחרי התנ"ך. זה כולל גם משנה? משנה, תלמוד, סידור תפילה, זה כולל מדרשי אגדה, זה כולל תרגומים לתנ"ך, התנ"ך תורגם לארמית, כלומר כל הספרות היהודית שנקראת ספרות חז"ל, הספרות של חכמינו זכרם לברכה, הספרות הרבנית, כפי שהיא גם נקראת, שהיא לדעתי אבן היסוד של מה שנקרא יהדות. זה לא התנ"ך, זה הספרות הזאת. אולי תסביר לנו למה אתה אומר שזה האבן היסוד ולא התנ"ך. אני יודע, אני אומר את זה ואנשים הרבה כועסים. אז בואו נזכור, אנחנו מדברים בינינו עברית, לא דיברנו עברית מקראית, לא אמרתי לך וילך, וישוב, ויקום, דיברתי איתך בעברית של חז"ל. התיאולוגיה שלנו היום היא לא התיאולוגיה של התנ"ך, היא התיאולוגיה של המשנה והתלמוד. ההלכה שאנחנו חיים לפי היום, כל אחד בדרך שלו, היא לא ההלכה של התנ"ך, היא ההלכה של חז"ל. דוגמה מאוד קיצונית, לפי התנ"ך, אדם שייך לעם ישראל על פי האב, לא על פי האם. לכן יעקב, כל בנים של יעקב התחתנו עם נשים כנעניות. לכן יוסף מתחתן עם אישה מצריה. משה מתחתן עם אישה מדיינית. ובוא נזכור, אשתו המצריה של יוסף היא אמא של אפרים ומנשה, שני שבטים גדולים בעם ישראל. משה מתחתן עם אישה, אמרתי, מדיינית. שלמה המלך מתחתן עם אישה עמונית, והיא אמו של רחבעם, המלך שבא בעקבותיו. כלומר, בתנ"ך אין, ובועז מתחתן עם אישה מואבית, שזו רות. בתנ"ך אין שום בעיה להכניס לעם ישראל נשים זרות, והתינוק שנולד שייך לעם ישראל על פי האב. פתאום אתה מגיע לספרות המשנה והתלמוד, והתמונה היא 180 מעלות להפך. עכשיו ההלכה אומרת שיהודי, ככה ההלכה, הוא מי שנולד לאישה יהודייה, ללא כל קשר לאב. זה מה שאנחנו חיים. החיים של היהודים, ההלכה של היהודים, דיני שבת, דיני כשרות, כל דבר שעולה בדעתך הוא לא מקראי, הוא לא תנ"כי. אין בתנ"ך בית כנסת, אין בתנ"ך קדיש, אין בתנ"ך כל נדרי, אין בתנ"ך בר מצווה, אין בתנ"ך טלית. כל דבר שמישהו מגדיר אותו כיהודי, אם הוא מתחיל לחפש את השורשים, זה לא התנ"ך, זה ספרות חז"ל, שם התחיל הכל. היו חלק מהעם שלפעמים רצו כן לחיות כמו שכתוב בתנ"ך, כמו הקראים. הקראים נשארו בפינה, באמת נכון, דוגמה, הקראים זה קבוצה, עד היום יש בישראל בערך 10,000 אנשים שהם קראים, שרצו לחיות לפי התנ"ך בלי לקבל את הפרשנות של חז"ל והתלמוד, אבל הם נשארו בשוליים. הקבוצה העיקרית, כל עם ישראל הלך בעקבות הפרשנות של התלמוד והמשנה. זאת אומרת, היהדות שלנו זה יהדות של חז"ל. היהדות שלנו לחלוטין יהדות של חז"ל. אם משה רבינו היה מגיע היום אלינו, או דוד המלך, או אפילו יהודה המכבי,
שהוא עוד לפני חז"ל, מהמאה השנייה לפני הספירה, היה מגיע לפה, לא היה מבין מה אנחנו רוצים ממנו. הוא לא היה מתפלל תפילת שחרית, הוא לא היה מניח תפילין, לא היה מתעטף בטלית, הוא בכלל לא היה מבין שום דבר. כל היהדות שאנחנו מכירים אותה, איך שלא תגדיר יהדות, חוזרת לחז"ל ולא חוזרת לתנ"ך. לפעמים אנחנו שומעים שמה שחז"ל אומרים, על רוח הקודש אומרים. זאת אומרת, זה המילה של הקדוש ברוך הוא. מה אתם חושבים על זה? פה נגעת בשאלה מאוד מאוד, מי אומר את זה? מי אומר שחז"ל אומרים ברוח הקודש? חז"ל. ופה נכנסנו למעגל שאני לא יודע איך אפשר לשבור אותו. כל הסמכות של חז"ל ממה שחז"ל אומרים על עצמם. כלומר, אין לנו שום גורם חיצוני שבא ואומר על חז"ל, אלא חז"ל אומרים שהסמכות שלהם זה בת קול, רוח הקודש וכו' וכו', ועם ישראל קיבל עליו את הסמכות שלהם. וזה בשבילי הקריטריון הכי חשוב. עצם העובדה שעם ישראל, חוץ מהקראים שנדחו החוצה, עד המאה ה-18-19, עד התקופה של האמנציפציה ועד התקופה של החילוניות, עם ישראל קיבל עליו באופן כללי את התורה של חז"ל והמשנה והתלמוד וסידור התפילה וספר ההלכות של הרמב"ם למשל, או שולחן ערוך של רבי יוסף קארו, הפכו להיות לספרים המרכזיים של עם ישראל, ואפילו הייתי אומר יותר מהתנ"ך. ואת התנ"ך התחילו לקרוא לפי העיניים של חז"ל. זה לא שהתנ"ך נשאר בצד, אבל קראו אותו עכשיו במשקפיים חדשות. קוראים אותו כעת לפי הקריאה של חז"ל. וחז"ל קוראים את התנ"ך אחרת ממה שקורא פרופסור להיסטוריה או פרופסור לארכיאולוגיה, יהודי או לא יהודי באוניברסיטאות היום. יש פה שתי תפיסות שונות לחלוטין. אז אנחנו צריכים להגיד שהתפיסה היהודית זה התפיסה של חז"ל. בכלל, יהדות, איפה יש יהדות בתנ"ך? על משה רבינו לא נאמר שהוא יהודי, על אברהם לא נאמר שהוא יהודי, על דוד. זה רק מרדכי. מרדכי היהודי. מרדכי זה סוף התנ"ך, זה התקופה הפרסית. אבל כל התקופה הקודמת מדובר פה על עברים. העם העברי, בני ישראל, לא על יהודים. היהדות זה מוסד שעלה לשלטון או עלה לגדולה רק לאחר החורבן, ואפילו לא מיד אחרי החורבן, חורבן בית ראשון. במהלך ימי הבית השני צצה התופעה שנקראת יהדות, והיהדות שלנו היום, רפורמי, קונסרבטיבי, אורתודוקסי, אולטרה-אורתודוקסי או חילוני. זה לא משנה. כל הזרמים ביהדות הם יהודים שחוזרים לחז"ל ולא לתנ"ך. אם כך, אפשר להיות שגם נשתנה עוד פעם, כמו שפעם השתנה הדרך? אתה יודע מה שכתוב בתלמוד, שהנבואה ניתנה לטיפשים. לשוטים, אני לא רוצה להתנבא, אבל מי שמסתכל אחורנית, צריך להודות, עברו 3,000 שנה מדוד המלך עד עכשיו. נעזוב את אברהם אבינו, נעזוב אדם הראשון. מדוד המלך עד עכשיו 3,000 שנה. כמעט כל דבר השתנה. כל דבר התהפך לפחות פעם אחת בתקופה הזאת. כך שאני חושב שלעתיד, בעוד 3,000 שנה, שוב דברים יכולים להשתנות. אבל אני לא רוצה אפילו לנסות לנחש. לא יודע לאן הולכת ההלכה, אני לא יודע לאן הולכת היהדות. אבל מי שמסתכל אחורנית, צריך להודות שהיא מאוד דינמית, מאוד מתפתחת, מאוד משתנית, ומתרחבת להרבה מאוד אספקטים שאולי לא היו פעם, כמו יהודי חילוני. המושג יהודי חילוני לא היה בתקופה הקדומה. יהודי היה תמיד יהודי דתי. קיים מצוות כך או אחרת, אבל יהודי חילוני, כתפיסת עולם גאה, אני יהודי חילוני, זה דבר חדש, אולי 200 שנה. זה ימשיך או לא ימשיך, אני לא יודע, נצפה ונראה. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Escriban por favor sus comentarios del video y bueno, varias cosas ahí a choquearnos, a sorprendernos. Pues la manera tan simple, tan sencilla que dice nuestra lectura y bueno, como judíos y también nosotros, a nosotros nos influye porque de alguna manera nosotros también al estar buscando fuentes judías para tratar de interpretar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pues algo interesante que dice es cuando hacemos eso, pues en realidad estamos leyendo el texto a través de los lentes de los rabinos, de la tradición oral, etcétera, etcétera. Lo mismo que nos sucedía cuando leíamos el Nuevo Testamento en el contexto cristiano, protestante o católico, pues leíamos el Nuevo Testamento con los lentes de los padres de la iglesia, de los pastores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es reconocer eso, que a veces no estamos leyendo realmente la Biblia, estamos leyendo otra cosa. Y también hay algo que menciona al final acerca de la dinastía de David y la época del rey David, y de que han pasado 3,000 años y
que todo ha cambiado, ¿no? Aquí comenta eso y dice, desde David hasta la fecha han pasado aproximadamente 3000 años y todo cambió. Fíjense, eso a mí me llamó mucho la atención. Desde David hasta la fecha han pasado 3000 años, alrededor de 3000 años, y todo cambió. O sea, la fe del pueblo de Israel cambió. Y en la época de David, que podemos tener muy claro, porque es que el reino, la dinastía de David, fue sólida, fue firme, cuando ya las 12 tribus le entregan el reino a David y cuando ya David se instituye como rey de las 12 tribus de Israel, ahí había unidad, había orden, ahí no había sectas y cada grupo siguiendo sus diferentes movimientos, ahí había una sola autoridad, ahí Israel estaba unido, David logró unir al pueblo, ¿ok? Ya después viene la época de Salomón, Robón, y ahí ya fue un caos. Pero, ¿qué, qué tuvo la dinastía de David? ¿Qué tuvo la época de David que no tiene nuestra época actual o la fe hebrea posterior? Bueno, algo clave es la autoridad divina sobre Israel. Los dos ungidos. El Mesías sacerdotal, el Mesías de Aarón, y se le llama Mesías porque a veces nosotros en el concepto del Mesías o el Cristo solamente tenemos la idea de del Mesías real, del Mesías hijo de David. Pero, como veremos también en algunos textos que vamos a leer a continuación, la Biblia nos habla de dos ungidos que van a ser los que tienen la autoridad del pueblo de Israel, ¿no? Entonces hemos nada más pensado en la autoridad de la casa de Judá, en la autoridad de la casa de David, pero también en la época de David vamos a ver que había otra autoridad y era la autoridad del Mesías de Aarón, que era el sumo sacerdote Sadoc. Así que había dos ungidos, el ungido sacerdotal, el Mesías de Aarón y el Mesías de la tribu de Judá, que era David. ¿Ok? Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 15. Y esto que vamos a leer aquí a continuación va a ser clave para restaurar el tabernáculo caído de David. Primera de Crónicas, perdón. Primera de Crónicas 15, 1 al 15, dice: Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. ¿Quién recuerda qué pasó cuando David intentó traer el arca? Ahí la intentó traer de donde estaba. ¿Se acuerdan cuando el arca fue robada, fue tomada por los filisteos y todo el caos que sucedió por eso, por el pecado de Elí, los hijos del sacerdote Elí? Entonces se llevaron el arca y bueno, ya finalmente la recuperan y luego aquí ya en la época de David, David va a traer el arca, quiere levantar el tabernáculo, pero en un principio trajo el arca. ¿Y qué pasó? ¿Quién recuerda qué sucedió cuando David intentó traer el arca, pero no lo hizo? Ahora sí que no lo hizo como Dios manda, ¿no? O sea, David, pues ahí lo hizo como él pensaba que era y estaba prescrito en la Torah cómo había que traer el arca. Pero David no lo hizo así, lo trajo de otra manera y alguien se estaba cayendo ahí el arca, la traían ahí unos bueyes. Se empezaron ahí a tropezar, alguien toca el arca y cayó muerto. Y ahí David se asustó y dijo, no, 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 esto es algo sagrado, no podemos estar ahí inventando el hilo negro. Y ya aquí en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, ya David, vean lo que va a hacer, vean lo que va a hacer. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ahí está el tema del tabernáculo de David. Le levantó una tienda, le levantó un tabernáculo al arca. Entonces dijo David, el arca de Dios, dice, no debe ser llevada sino por los levitas, ¿ok? Los únicos que pueden llevar el arca son los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor, el Eterno, para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca del Señor a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112, y llamó David, fíjense lo que dice aquí el verso 11,
Llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ok, ya desde la época de Aarón vienen los sumos sacerdotes, de Eliezer, de Sadoc, y entonces aquí les dice, ustedes son los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vamos a leer juntos esto, vean lo que dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Vamos a repetir todos juntos, ¿por qué? Porque no le buscamos según su ordenanza. No estamos aquí jugando a la religión, estamos hablando de cosas santas. Tú no puedes inventar cosas nuevas, tienes que hacerlo todo como Él lo dijo. Así que los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, que dice, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Así que ahí tenemos a David ya ordenándose, diciendo, vamos a hacer las cosas como Moisés dijo, vamos a regresar a Moisés, vamos a hacer las cosas conforme a la autoridad que él dijo, los sacerdotes de Sadoc, descendientes de Aarón, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí todo estaba bien, época David, todo increíble, pero ¿qué pasa después? Ya viene Salomón, viene la época de Babilonia, después toda la Siria, Babilonia, y bueno, pues vamos a solamente hacer un pequeño resumen histórico de lo que pasó después de la época de David. Bueno, fueron en la época de Salomón, después de Salomón el reino se divide, el reino del norte fue exiliado a Siria, después los judíos fueron exiliados a Babilonia, y después van a regresar de Babilonia. Y vamos a ver qué sucede cuando regresan de Babilonia. Esto es interesante porque cuando regresan de Babilonia hay un intento por levantar el tabernáculo caído a David, por restaurar todas las cosas. Y eso lo podemos leer en Esdras capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice, en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, ahí de tarea también estudien Zacarías, verso por verso, ahí Descubre la Biblia, porque también ahí hablan mucho de estas cosas. Dice, en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿ok? Zorobabel, hijo de Salatiel, y Zorobabel es un descendiente de David, ¿ok? Así que ahí tenemos retorno de Babilonia, época de los persas, y ahí tenemos a un descendiente del rey David, Zorobabel, y tenemos a Jesúa o Yeshua, hijo de Josadac, también descendiente de Sadoc, Yeshua, sumo sacerdote, ahí tenemos al Mesías de Aarón, al ungido, al sacerdote, y tenemos al ungido de la casa de David, y dice que estos dos respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Así, un buen intento, un buen esfuerzo por levantar el tabernáculo caído de David. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Después, en Zacarías, ya que dice aquí que Zacarías era uno de los profetas que estaban en esa época, vean lo que profetizó, lo que anunció Zacarías en el capítulo 4, versículo 12 al 14. Dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? O sea, dice, estas dos ramas de olivo estaban vertiendo aceite ahí al candelabro, a la menorá. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Ya se dan cuenta? O sea, Dios tiene a sus dos ungidos para restaurar su reino, para ser representantes de él y llevar a cabo el reino de los cielos en la tierra. ¿Y quiénes son estos dos ungidos? En este caso está refiriendo a Zorobabel y a Yehoshua, al sumo sacerdote, que qué interesante, qué curioso que se llamaba Yehoshua o Yeshua, qué interesante.
Y están estos dos ahí, como los dos ungidos, que están delante del Señor de toda la tierra. Así que bueno, hay época persa, un intento de levantar el tabernáculo caído de David. Pero ¿qué pasa después en la época de los griegos? Bueno, tristemente, en la época de los griegos, bueno, se levanta una persecución muy fuerte. Antíoco Epífanes, ustedes conocen todo ese tema, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel en la época de los griegos, ya que el imperio griego trató de imponer su cultura, su filosofía, su religión, y borrar todo vestigio de otras religiones. Y en el caso del pueblo judío, pues les impusieron sus costumbres, su calendario. Fue ahí donde forzaron al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a que tomaran el calendario impuesto por Antíoco Epífanes, y pues ahí los sacerdotes, obviamente que tenían un calendario basado en los cielos, inspirado por Dios, pues no quisieron eso, y eso fue una de las grandes causas del conflicto entre los sacerdotes y los griegos, que de ahí viene todo el tema de la fiesta de Hanukkah. Así que bueno, pues aquí la cultura griega, a pesar de que una guerra y ahí se rebelan los macabeos, una familia sacerdotal, y se arma una guerra, pues ya cuando muere el líder de esa revuelta, el papá de esta familia macabea o asmonea, que es lo mismo, cuando ya muere, pues ya ahí se termina corrompiendo. O sea, los descendientes de ellos, ya después de eso, ya se corrompe el sacerdocio, y pues de alguna manera ya empieza a adoptar las costumbres griegas, y ahí empieza lo que se conoce como el judaísmo helenizado. La cultura griega termina corrompiendo a los asmoneos macabeos, que ganaron la guerra en la época de Hanukkah, pero después se aliaron con ellos y con Roma. Todo esto lo pueden leer en primero y segundo de Macabeos, por eso les dejé leer esos libros. El sacerdocio de Sadoc y el trono de David, esto es muy importante en esa época. El sacerdocio de Sadoc y el trono de David es usurpado por la dinastía asmonea, y luego por Herodes, toda la dinastía de los Herodes, Herodes el Grande, Herodes Agripa, Herodes Antipas, todos esos usurpan el trono de David. Y los últimos sumos sacerdotes, esto también es un dato interesante, los últimos sumos sacerdotes descendientes legítimos de Sadoc llevaban el nombre de Onías. Así, si tú lees en primero y segundo de Macabeos, vas a ver el nombre Onías, Onías tercero, Onías cuarto, pero Onías, simplemente fonéticamente, es Hanía, que es una variante de Yohanan. Esto es muy importante, recuérdalo. Los últimos sumos sacerdotes legítimos, verdaderos, descendientes de Sadoc, llevaban el nombre de Hanía o Yohanan, o sea, la misma etimología, pero fueron perseguidos y exiliados por la dinastía asmonea, que posteriormente se convertiría en los saduceos. Entonces recuerda, secta de los saduceos, vienen de toda esta época de usurpación, de sacerdotes pues, que ya se corrompieron por los gobernantes griegos. Y bueno, pues de ahí vienen los saduceos, que toman el nombre de Sadoc, pero no eran legítimos descendientes. También por esta razón surgen los fariseos, un nuevo movimiento de interpretación de la Torá dentro del pueblo, no dentro de la línea sacerdotal de Sadoc. Ahí inicia una innovación, y es que, bueno, pues hasta antes de esto, en la época de David, pues los que decidían y los que acababan con todas las controversias y los que legislaban el tema de la Torá tenían que ser descendientes de Aarón, eran los sacerdotes descendientes de Aarón, ¿no? Pero ya aquí en la época de los griegos, pues ya surge la secta de los fariseos, y entonces ahí ya no son sacerdotes de la línea de Aarón, allá simplemente son maestros del pueblo, empiezan a levantarse maestros y empiezan a interpretar la Torá, y empiezan ellos a querer tener la autoridad, y pues en algunas cuestiones están medio aliados ahí con los saduceos en las cosas que les convienen. Aún en la época de Yeshua, ya para determinar qué se iba a hacer con Yeshua, hasta en eso se pusieron de acuerdo, a pesar de que saduceos y fariseos tenían muchas diferencias doctrinales, pues hubo ahí en ciertos momentos estratégicos cierta alianza en contra de los sacerdotes originales de Sadoc, que terminan yéndose al desierto, como veremos a continuación. Así que bueno, este movimiento fariseo crea nuevas doctrinas y tradiciones hechas por rabinos e intérpretes de la ley. Ahora, por eso sabemos por qué Yeshua fue tan fuerte, así tan severo en
en Mateo 23, en su crítica, en su exhortación a los escribas y fariseos. O sea, él está simplemente denunciando este movimiento que le quitó la autoridad o que empiezan ellos a tomar la autoridad de Moisés y ellos empiezan a legislar y atar cargas pesadas y toda esta cuestión, pues es lo que Yeshua denuncia en Mateo 23. Y bueno, en acuerdo con los saduceos de que la Torá, y bueno, también esta es la legislación, esta es la interpretación farisea que nos llega a nuestros días, porque si nos vamos a la época de David, si nos vamos a la Torá, si nos vamos a específicas profecías de quién tiene la autoridad, pues vamos a ver que eso no ha cambiado, la palabra de Dios no cambia. Pero como siempre los sacerdotes de la línea de Aarón, de Sadoc, eran los que tenían la autoridad, pues los fariseos, al querer también tener ellos autoridad, ahora sí que todo el mundo quería tener la autoridad, pues ¿qué es lo que ellos dijeron? O sea, los sacerdotes, ¿de dónde sacan su autoridad? Pues del cielo, o sea, del cielo, la palabra del cielo, la palabra profética más segura, pero los raminos hacen una reinterpretación de Deuteronomio 30:12, que dice que la Torá no está en el cielo, y ellos son los que empiezan a decir, no, la Torá no está en los cielos, está escrito, entonces nosotros podemos debatir y nosotros a través del razonamiento humano podemos determinar cuál es la mejor interpretación de la Torá. En otras palabras, no es necesaria la profecía, ya no hay más profecía. La famosa declaración de que los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, no hay profecía, ya no hay más profetas, ya no hay ángeles, ya vamos a quitar toda cuestión profética, angelical, ya nosotros somos los que vamos a decidir, pues eso sucede justamente en esa época. Así que ya no es necesaria la profecía, no hay ángeles, no hay resurrección de los muertos, eso lo decían los saduceos, y entonces dice, y ahora por medio de la razón y el intelecto se podía legislar. Ahora entendemos por qué Yeshua mandó a sus discípulos a guardarse de la levadura o de la doctrina específicamente de los saduceos y fariseos, ya que ambas sectas estaban usurpando la autoridad de Aarón y Sadoc y David y negando la palabra profética más segura. Ahora, eso no quiere decir que en todos los fariseos había gente malvada, o sea, no es eso, simplemente estaban ellos interpretando, estaban también ellos queriendo tener autoridad, etcétera, y bueno, pues hubo hombres de entre ellos, pues ahí tenemos a Nicodemo, el fariseo, que al ver las obras de Yeshua, pues también ellos tenían las escrituras, pues empezaron a decir, wow, este hombre sí viene de Dios, o sea, las obras que este hombre hace, nadie las podría hacer si no está Dios con él, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente lo que estamos diciendo es como doctrina, como sistema doctrinal, pues esto es lo que hicieron los saduceos y los fariseos, que pues al final terminan usurpando la autoridad de Aarón vía Sadoc y de David, negando la palabra profética más segura. Pero no hay manera de tapar el sol con un dedo, o sea, no hay manera. O sea, ¿cómo vas a ir en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo vas a ir en contra de los profetas? ¿Cómo vas a ir en contra de todo lo que está escrito? Vamos a ver lo que dice Ezequiel 44, que Ezequiel a partir del capítulo 40 ya es como, son profecías acerca de la restauración del reino, ya te habla de un templo futuro, de acuerdo a lo que se narra ahí, etcétera. Entonces, vean lo que dice Ezequiel ahí en el capítulo 44 acerca de quién tiene la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Y Ezequiel fue un profeta del exilio, Ezequiel fue un profeta que le tocó ver toda la devastación de Babilonia, el exilio a Babilonia, y pues él profetiza la restauración de Israel, los huesos secos, Ezequiel 37, la guerra de Gog y Magog, 38, 39, luego 40, el establecimiento del reino, el Mesías que va a venir, el príncipe, el reinado de David, y todas esas profecías de Ezequiel. Vamos a ver en ese proceso de restauración quién dice Ezequiel que tiene la autoridad. Dice, sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos, estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Entonces, wow, solo ellos. ¿Por qué creen que los sacerdotes legítimos se fueron de Jerusalén, se fueron del templo, se fueron al desierto de
de ahí en Qumran y Damasco y otras zonas. ¿Por qué? Porque para ellos ya el templo de Jerusalén estaba contaminado. Ya para ellos los servicios en el templo ya no tenían sentido porque los que estaban ahí sirviendo en el templo pues no eran de la línea de Sadoc. Entonces, pues para ellos ya se van al desierto y ellos dicen, ¿sabes qué? Este es un templo hecho de manos, nosotros vamos a hacer ahora templos vivientes. Entonces, toda la doctrina de que somos piedras vivas, templos vivientes, un templo de hombres, esa es una teología que surge como una alternativa de estos verdaderos sacerdotes a la corrupción del templo en Jerusalén, que también Yeshua denunció cuando fue y limpió el templo y dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, ¿no? Vean lo que dice el verso 23 y 24. Dice, enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Otra vez, escriban ahí en el chat, escriban ahí en los comentarios, ¿quién dijo Dios que era el que le iba a enseñar a Israel la diferencia entre lo puro y lo impuro? En otras palabras, cómo discernir lo que es correcto de la Torah, lo que es incorrecto. ¿Quién tiene la autoridad para enseñar eso? ¿Los rabinos, los saduceos, Herodes? ¿Quién tiene la autoridad? Los padres de la iglesia. ¿Quién? La línea de Aarón, los sacerdotes de Sadoc, ¿ok? Y aquí vean lo que dice el versículo 24. Y por eso podemos ver, ahora sí que por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso el templo fue destruido, por eso el pueblo de Israel fue dispersado otra vez entre las naciones, por eso vino un juicio tan severo. ¿Por qué? Porque no se respetó la autoridad divina. O sea, cuando tú ya le inventas y pones a tus propios sacerdotes y haces lo que hizo Jeroboam, pues no va a haber otra que venir un juicio. Y aquí está clarísimo. Y por eso, pues Israel está tan dividido y siguiendo a diferentes maestros, rabinos, etcétera. Vean lo que dice el verso 24. Servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja en mi pueblo y sus decisiones tendrán que basarse en mis ordenanzas, ¿ok? La autoridad obviamente la tiene Moisés, porque Dios le da la autoridad a Moisés, pero los que van a interpretar la ley de Moisés no son los rabinos, no es la tradición oral. ¿Quiénes son? Es los sacerdotes de la línea de Sadoc, la línea de Aarón. Dice, y los sacerdotes mismos deberán obedecer mis instrucciones y decretos en todos los festivales sagrados y ocuparse de los días de descanso, ocuparse que los días de descanso sean apartados como días santos. Ok, otra vez, ellos, solamente ellos. No puede ser alguien ahí que está, un observador ahí en Jerusalén o donde sea y decir, no, yo ya vi la cebada o la luna. No, 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 eso no puede ser así. O sea, no, tú y yo no tenemos esa autoridad. Entonces, bueno, pues ahí está la palabra profética más segura. Y bueno, dice, los sacerdotes de Sadoc fueron perseguidos por los saduceos falsos, se fueron a Egipto y luego a Qumran, Damasco, etcétera, a esperar al hijo de David. Ellos son los que preservaron los manuscritos del Mar Muerto que serían revelados en los últimos tiempos. Y esa es la temática de los manuscritos del Mar Muerto, o sea, fuera de todas las copias de profetas, de los libros del Tanaj y todo eso, otros libros que se encontraron, pues la temática de lo que ellos escriben ahí es precisamente esta usurpación y habla de los hijos de Belial y los hijos de las tinieblas y todo lo que ellos hicieron en contra de ellos, que eran los hijos de la luz y los guardadores del pacto. Y bueno, pues ahora sí venimos a la época de Roma. Ahora entendemos por qué Yeshua, al ser perseguido, se fue a Egipto, ¿ok? Ya en Egipto, previamente, años anteriores, ya se habían ido para allá sumos sacerdotes, un sumo sacerdote correcto, o sea, verdadero, de la línea de Sadoc. Ya había una comunidad ahí de sacerdotes que huyeron a Egipto y ellos huían allá por palabra profética. O sea, tampoco ellos iban a Egipto nada más porque se les ocurrió. Ellos eran dirigidos por ángeles, ellos eran dirigidos por la palabra de Dios, se fueron a Egipto y ya después de Egipto se vinieron al desierto de Qumran. Entonces, por ahí podemos empezar a conectar los cabos sueltos de por qué muchas de las cosas que Yeshua hace están relacionadas con toda esta historia que pues no conocíamos, porque pues esos 400 años de silencio, pues nosotros ni sabíamos qué había pasado ahí. Y bueno, pues
Yeshua se va a Egipto y pasa ahí toda su infancia. Juan el Bautista se va al desierto cerca de Qumran. ¿A qué? A preparar el camino del Señor. Ahora entendemos por qué Saulo de Tarso, fariseo, con cartas del sumo sacerdote, obviamente falso, Ananás, Caifás, los que están usurpando, pues se va con cartas de ellos rumbo a Damasco. ¿A qué? A perseguir a creyentes. ¿A perseguir a quién creyentes? Pues obviamente a los seguidores de Yeshua, pero también a toda esta gente, no solo de la secta de los nazarenos o del camino, sino también de estos sacerdotes descendientes de Sadoc, que estaban huyendo en el desierto, en Qumran y también en Damasco. Expertos en los manuscritos del Mar Muerto, incluida la profesora del video que pondré más adelante, afirman que en realidad no eran los famosos esenios los que vivían en Qumran, Damasco, en el desierto, etc., y preservaron los manuscritos del Mar Muerto, sino estos sacerdotes que huían de la persecución saducea y farisea. Curiosamente, también ellos se llamaban a sí mismos la secta del camino, en referencia al pasaje de Isaías 40, 3 al 5, que habla de preparar el camino al Señor. ¿De qué secta pensamos que se convirtieron los 3,000 de la fiesta de Pentecostés y posteriormente los 5,000 de Hechos 4 y los sacerdotes de Hechos 6, 7? Obviamente que no de los saduceos y tampoco de los fariseos, sino de estos sacerdotes perseguidos del desierto que justamente estaban esperando al hijo de David como Juan el Bautista, descendiente de Aarón. Ahora entendemos también por qué el ángel Gabriel mandó a Zacarías, descendiente de Aarón, llamar a su hijo Johanán. Juan, ¿se acuerdan? Los sumos sacerdotes verdaderos, su nombre Onías, Janía, del misma raíz etimológica Juan, pues ¿por qué le pondrás por nombre Johanán? El ángel Gabriel le dice a Zacarías cuando estaba ahí ofreciendo el incienso en el templo. Con eso podemos decir, wow, entonces Dios está a punto de levantar a los dos ungidos, a la dinastía nuevamente de David a través de Juan, el legítimo, un verdadero profeta, un verdadero sumo sacerdote de la línea de Sadoc, de la línea de Aarón, y ya tenemos ahí al nuevo dúo de la casa de Aarón y la casa de David para levantar su tabernáculo y traer de nuevo el arca de la presencia divina como Dios manda. Y llegamos a la época actual y ahora nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué autoridad estamos siguiendo? O sea, ya porque ya nosotros ya no nada más son los fariseos y los saduceos teniendo la autoridad, ya también nosotros tenemos lo que sucede tercer siglo después de Cristo, que ya son los padres de la iglesia, Constantino, y ya siglos de dominación católica romana o griega ortodoxa o las diferentes iglesias que se forman y luego la iglesia protestante. Entonces, bueno, ¿qué autoridad estamos siguiendo tú y yo? ¿La de los padres de la iglesia, la de los pastores de la Reforma o el movimiento fariseo actual, que es la tradición oral, que es la continuación de la secta de los fariseos, o el judaísmo caraíta, que en algunos sentidos es parecido en su interpretación a la de los saduceos, porque pues, ellos no aceptaron la tradición oral, ellos simplemente se basaban en lo que leían. Y bueno, pues ¿a quién estamos siguiendo? Pues pobres de nosotros, tratando de quitarnos toda la levadura, pues ahí andamos como ovejas sin pastor, tratando de seguir a alguien. Y bueno, pues muchas veces andamos siguiendo a alguien que no sigue, que no reconoce que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios. 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y fíjense, cuando Juan escribe esto, y nosotros lo interpretamos en el siglo XXI y vemos que lo del anticristo y los anticristos, siempre lo conectamos inmediatamente con, pues quizás con la apostasía de Roma y estos anticristos o el Papa o lo que sea, pero en el contexto del primer siglo, en el contexto del apóstol Juan, él también se está refiriendo a todos estos anticristos. ¿Quiénes son estos anticristos? Pues los que están usurpando el trono de Aarón y el trono o el sacerdocio de Aarón y la dinastía de David. Entonces, todos estos son anticristos que están luchando por el poder y que se están oponiendo a la autoridad que viene del cielo.
Así que aceptar la autoridad de estos dos ungidos, Aarón, Juan el Bautista, no ha habido profeta más grande que Juan el Bautista, y David, Yeshua, será lo único que traerá restauración y unidad nuevamente al Israel de Dios y el retorno del Hijo de David. Vamos a ver el siguiente video, segundo video, del calendario sacerdotal al calendario rabínico. Y vamos a ver cómo, pues de alguna manera, en el ámbito de las raíces hebreas, pues de alguna manera estamos siguiendo el calendario rabínico, continuación del fariseo, o el de la observación de la luna y todas estas cosas que también de alguna manera está conectado con toda esta sustitución, esta usurpación que se hizo de la manera en que Dios estableció cómo debía de ser. En este video vamos a ver una entrevista a una profesora israelí de filosofía judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén llamada Rachel Elior, y ella va a hablar acerca de la perfección y unidad de la revelación divina en su calendario contra las controversias posteriores. Igual, pongan mucha atención cuando ella empiece a hablar acerca del calendario. La verdad, yo nunca me había querido meter a este tema porque se me hacía muy complejo, pero ya que lo entiendes, te das cuenta que quien lo hizo complejo es el haberse alejado de lo que Dios estableció. Eso es lo que lo hizo complejo, eso es lo que hizo las controversias y que cada quien está siguiendo lo que piensa, etcétera. Y vamos a ver ella cómo expone este tema impresionante. Y si habías dudado de la perfección de la palabra de Dios y cómo Él está en control del cosmos y en control de todo lo que sucede en el planeta, específicamente en la tierra de Israel, prepárate porque, wow, esta explicación que va a dar de esta revelación del calendario te va a impactar. Así que vamos a ver. מה כתוב במגילות מדבר יהודה שגרם להם להיות מושכחות ונשכחות בתהום הנשייה? האם כתוב בהם משהו רע? לא, חס וחלילה. רק כתוב בהם של כל מאורע בהיסטוריה יש תאריך מדויק, ולכל יום בשנה יש תאריך מדויק. אבל אחרי החורבן אמרו חכמים, אנחנו רוצים לוח חדש. אנחנו לא רוצים יותר את הלוח של הכהנים ושל המקדש שהתחיל באביב. אנחנו, כמו שכתוב בתורה, בספר שמות, אנחנו עושים מהפכה. ירושלים חרבה, המקדש חרב, אנחנו נעשה שלטון חדש, הגמוניה חדשה, עקרונות סמכות חדשים ולוח חדש. בדיוק כמו שהמהפכה הצרפתית התחילה בביטול הלוח של הכנסייה ובהכרזה על לוח חדש של חדשים בעלי שמות חודשים, כך, אותו דבר, חכמים אמרו, אנחנו עכשיו מכריזים על ראש השנה כפתיחת השנה בסתיו. אין בתורה חג שקוראים לו ראש השנה. קוראים לזה בתורה יום זיכרון תרועה בראשון בחודש השביעי. למה אנחנו מתחילים בחודש השביעי? משום שחכמים אמרו שלא נתחיל יותר בלוח של הסדר הישן, הסדר המקראי, נתחיל בלוח של הסדר החדש, הסדר של חכמים. הלוח של הסדר החדש הוא לוח ירחי, שנקבע על ידי ריבונות של בני האדם, הצופים בירח ומחליטים, הנה התחיל החודש, הנה התחילה השנה. הלוח העתיק של חכמים... אפילו חופש החלטה. נכון, זה בדיוק החופש והריבונות של ההחלטה האנושית, שאת זה מה שרצו חכמים לקרב. ואילו הלוח העתיק של הכהנים, שהיה לוח המקדש, לוח של 1000 שנות מקדש, מימי דוד ושלמה ועד חורבן ועד המאה השנייה לפני הספירה בכיבוש אנטיוכוס, הלוח הזה היה מבוסס על חשבון משמיים, על לוח של מלאכים, על שנה בעלת מספר ימים קבוע, 364 ימים בשנה, בשנה שהתחילה ביום השוויון של האביב, יום בריאת המאורות, יום רביעי. שנה שהתחלקה ל4 חלקים שמתחילים א' ניסן, א' תמוז, א' תשרי וא' טבת, הוא הראשון לראשון, הראשון לרביעי, הראשון לשביעי והראשון לעשירית, כשכל אחד מהימים האלה, יום השוויון של האביב, היום הארוך בשנה, יום השוויון של הסתיו והיום הקצר בשנה, מתחיל ביום רביעי, הראשון לראשון, הראשון לרביעי, הראשון לשביעי והראשון לעשירי. לכל יום בשנה היה תאריך קבוע, מועד קבוע, חישוב מראש, ולעולם חג לא היה עולה על שבת. עכשיו חכמים ביטלו את הלוח הזה, ואנחנו מכירים את הוויכוח
בביטוי ויכוחים שבין פרושים לצדוקים. אני שאלתי על מה באמת הם התווכחו. כל אחד ידע שהפרושים והצדוקים מתווכחים על השאלה מתי חל שבועות ומתי חל העומר, על הלוח. אבל לא ידעו קודם את משמעות הקדושה והחירות והמרכזיות של לוח השמש בין 364 ימים שהביא חנוך בן ירד משמיים. הוא לוח מועדי הדרור, הוא לוח השבתות, הוא לוח עבודת המקדש, הוא הלוח שדוד בן ישי חיבר לו 364 שירי עולת התמיד, כמו שכתוב בקומראן במגילת תהילים. חיבר 52 שירות עולת השבת. מצאנו 13 מהם של הרבע הראשון של השנה. כל אחת מתחילה, זו שירת עולת השבת הראשונה ב4 לחודש הראשון. זו שירת עולת השבת השנייה ב11 בחודש הראשון. וכן הלאה 13 שבתות, כשהשבת ה-13 תמיד תחול ב28 בחודש השלישי, השבת ה-13 של הרבעון. וכל אחד מארבעת רבעוני השנה תהיינה 13 שבתות, לכל אחת תאריך חופף לרבעון הראשון. חכמים ביטלו את הלוח הזה, כי זה היה לוח שנשמר על ידי 24 משמרות כהנים. הכהנים ידעו שכאשר הם ששרתו שבוע אחרי שבוע בסדר רציף של 24 משמרות, הכהנים ידעו שכאשר הם שרתו 13 פעמים ברציפות, כל 24 המשמרות, הגיעה שנת שמיטה. הם רשמו את זה, מצאנו את מגילות המשמרות בקומראן. כאשר הם שרתו 91 פעמים ברציפות, הגיעה שנת היובל. החשבון שלהם היה כל 7 ימים מועדי דרור, כל 7 מועדי אדוני בשבעת החודשים הראשונים של השנה, מועדי דרור. כל 7 שנים שמיטה, מועדי דרור. כל 7 שבתות שנים יובל, מועדי דרור. במועדי דרור לא עובדים, כל העדה כולה ביחד נפגשת וקוראת בדבר אלוהים, והעדות על החשיבות של מועדי החירות היא ששבעת המינים שארץ ישראל התברכה בהם, צומחים במרחק 7 שבתות זה מזה בשבעת החודשים הראשונים של השנה. אם עוד יש לנו זמן, אני אסביר את העיקרון הזה. המין הראשון משבעת המינים שארץ ישראל התברכה בהם, השעורה, צומח תמיד, מתחילים את הקציר שלו, ביום ראשון כ"ו בחודש ניסן. 7 שבתות לאחר מכן צומחת החיטה בט"ו בחודש סיוון ביום א'. תמיד קציר חיטים ביום א', ט"ו בחודש סיוון. 7 שבתות לאחר מכן מבשילה הגפן ומועד התירוש. 7 שבתות לאחר מכן מועד היצהר בחודש אב. אלה 4 המינים הראשונים, שעורה, דגן, תירוש ויצהר, ו3 המינים האחרונים, התאנה והרימון והתמר, מובאים למקדש בחג השביעי, חג הסוכות, חג של 7 ימים בחודש השביעי. כלומר, המספר 7 והמחזוריות השביעונית המקודשת של מחזורי ההשבתה, נענים משמיים על ידי מחזורי פריון ויבולים, ולכן אלוהים אומר ככה, אם את שבתותיי תשמורו ובמועדיי תלכו, אתן גשמכם בעיתם, והדגן והתירוש והיצהר יצמחו במחזוריות מקודשת, ולא תהיו רעבים, לא תצטרכו לרדת למצרים, לא תהיו עם עבדים. כלומר, החירות והדעת והפריון וההמשכיות והזיכרון תלויים זה בזה. זה היה הסדר העתיק של עם ישראל. אבל אחרי חורבן בית שני, גלינו מארצנו. אין לנו יותר כהנים, ולא הייתה שנת שמיטה, ולא שנת יובל, ולא מחזורי קורבנות. חלק גדול מתרי"ג מצוות אי אפשר היה לקיים. הפלא של הסדר הכהני היה, שכמו שכתוב בתורה, בדבר אלוהים, אם את מועדיי תשמורו, ובחוקותיי תלכו, כלומר, תשמרו את מחזור המועדים מדי 7 ימים שבת, מדי 7 חודשים ראשונים בשנה, 7 מועדי אדוני, מדי 7 שנים שנת שמיטה, ומדי 7 שבתות שנים שנת יובל, אז אתן גשמכם בעיתם, אז אתם אף פעם לא תהיו רעבים. הדגן, התירוש והיצהר, השעורה, התאנה והרימון.
מבטיחים לכם קיום והמשכיות. אז מלאו אסמינו בר ויקבנו יין ובתינו הומים מתינוקות. כלומר, מחזורי ההשבתה המקודשים מבטיחים את הקיום והחיוניות וההמשכיות של העם היהודי. אבל כמו שאנחנו יודעים, Para los que pensaban que ya dominaban el tema del calendario y que era una cuestión de tipo humano que podíamos descifrar, me di cuenta que no teníamos ni idea de lo que estábamos hablando. Una de las cosas que más me impresionó y que es cosa de que lo reflexiones. Este video es para repetirlo. Sé que algunos dicen, no, va muy rápido. Pues claro, es una información totalmente nueva para muchos y pues va rápido, pero ya después lo ves con calma y te vas a dar cuenta por qué es tan importante el tema del calendario y de los días santos y las festividades tal como Dios dijo y todos estos periodos de 7, 7, 7, 7. Todo es matemático. O sea, es una cosa impresionante matemática. Y si la sigues al pie de la letra, ¿qué dijo Dios que iba a suceder? Pues tus cosechas estarán rebosantes, no tendrán hambre, no serán esclavos, no tendrán que ir a Egipto, va a haber suficiente. Y bueno, ahí está. O sea, imagínate qué ser humano es capaz de garantizar que va a haber cosechas y va a haber lluvias y todo va a estar perfecto si fuera una cuestión de tipo humano. Solamente el creador del universo pudo haber dicho eso. ¿Y qué vemos en la historia? Pues analicemos la historia del pueblo de Israel, de cuál fue la consecuencia de no haber guardado perfectamente el pacto y la palabra de Dios. Y pues por eso estamos en el exilio, por eso estamos como estamos, y religiones y tantas cosas. Entonces, bueno, pues la clave para regresar al pacto, pues en gran manera por ahí empieza. Esta información a nivel personal, aunque ya la conocía ligeramente, pero no quería profundizar, ahora me está abriendo la caja de Pandora. Esto traerá cambios, controversias, obviamente a la comunidad, pero una gran esperanza de restauración y mayor pureza y sencillez a nuestra fe. Y sobre todo, ¿saben una cosa? Sobre todo, poder y prosperidad. Poder divino, prosperidad, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es la única manera. Si seguimos inventando nuestras cosas, pues estamos aquí nada más jugando a la religión, pasándonos de una religión para otra, y yo creo que si realmente queremos volver a la sencillez de la palabra de Dios, pues simplemente someternos a la autoridad que Él ha establecido. El campamento se tiene que mover. Llevo 24 años asentado en este camino de las raíces hebreas, pero desde el año pasado, justamente en Jerusalén, pude discernir que el campamento se estaba moviendo nuevamente. Dios mediante, rumbo a la Jerusalén celestial, que es lo que todos queremos. Gálatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y qué dice de la Jerusalén actual? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas acerca de la Jerusalén actual? Junto con todos sus hijos, ¿qué dijo? Está bajo esclavitud. ¿Por qué está bajo esclavitud? Por no haber permanecido en la palabra de Dios, en la autoridad que viene de arriba. Sofonías 1:2, este es el texto que les mencioné al principio. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. ¿Ok? Castigaré a los hombres, yo no quiero estar ahí, que reposan tranquilos como el vino asentado. ¿Qué pasa si tú el vino no lo pasas de un recipiente a otro y a otro y a otro? Se va amargando, se echa a perder. Así como el vino nuevo en odres viejos, así como el paño nuevo, el remiendo nuevo en un paño viejo. O sea, tenemos que estarnos renovando, tenemos que estarnos limpiando, tenemos que estar haciendo las cosas como Dios mandó. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos nos hemos ido llenando y llenando y llenando de tradiciones, de costumbres humanas. Y una reflexión de uno de los pioneros en este movimiento de las raíces hebreas, que hizo una reflexión muy interesante acerca de la historia del cristianismo, la historia de la iglesia en su búsqueda a estas alturas de regresar a la fe original.
él hizo una analogía muy interesante del tabernáculo y la historia de la iglesia. Por ejemplo, si vemos en el tabernáculo, pues hay una puerta nada más. Para entrar al tabernáculo solo hay una puerta. Esto nos muestra que solamente hay un mediador. Sin embargo, muchos han querido entrar por otra parte. Hay una sola puerta, ¿no? Y ahí tenemos al papado, ahí tenemos a los sacerdotes, ahí tenemos a María, ahí tenemos a diferentes puertas que han tratado de ponerse ellos y no, solamente hay una puerta. Después, una vez que entras al área ya del tabernáculo, pues lo primero que te vas a encontrar ahí es el altar del sacrificio, que nos enseña que solo la sangre es la única manera de entrar al lugar santo, es a través de la sangre, a través del sacrificio. Y bueno, pues en la historia de la iglesia, pues esto es algo que también llegó un momento que sobre todo con la doctrina protestante, con la reforma protestante, pues se determinó, ¿sabes qué? No es por obras, ¿ok? La iglesia, en la historia de la iglesia, pues hubo un tiempo que pues también usurpó la autoridad original y se pusieron ellos como mediadores y después empezaron a inventar un montón de sacramentos y de obras para obtener la salvación, pero el altar nos muestra que no es por obras, solamente es por la sangre de Yeshua. Después que nos encontramos el lavacro representando la palabra de Dios. Bueno, pues eso es justamente el motor de la reforma protestante. El motor de la reforma protestante, una vez que uno entiende el sacrificio de Yeshua, bueno, uno entiende que te tienes que lavar y bueno, ese es el énfasis de la doctrina protestante, es la sola escritura, el volver a la escritura. Y después, ahora sí, entramos al lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? Pues está la menorá, está la mesa del pan, está el altar del incienso. Y bueno, con esto podemos ver qué siguió en la historia de la iglesia, el cristianismo. Bueno, ya después de la reforma protestante, ya dentro de la reforma protestante, pues viene el énfasis en el estudio de la palabra. Hay que estudiar la palabra y hay símbolo de la menorá, del candelabro, de la mesa del pan, la palabra, pero eso trae controversias, ¿no? En el ámbito protestante, pues, ¿qué causó? Vamos a estudiar la palabra y ya no hay otra autoridad más que la palabra y la palabra es nuestra autoridad, pero ¿eso qué causó? Pues que ya cada quien interpreta la palabra como quiere. ¿Y cuál fue el resultado de eso? 45,000 denominaciones. 45,000 denominaciones, todos diciendo que interpretan cada quien la palabra correctamente. Y bueno, en esta época más o menos nos encontramos y también está surgiendo un movimiento dentro del protestantismo interesante cuyo énfasis es la oración, o sea, el deseo de unirnos y ya en vez de estar discutiendo quién tiene la razón, mejor ponernos a orar. Entonces ahí vemos el altar del incienso representando ese movimiento actual que hay, que yo por eso también en las reuniones, esta es la última reunión que tengo de este tema. Yo creo que este tipo de temas se tienen que tratar como aparte, no en una reunión de cada día de reposo que nos reunimos, y voy a hacer énfasis en que nuestras reuniones sean de oración, pero bueno, creo que también la temporada que estamos viviendo y todo esto que he estado descubriendo lo tenía que compartir en una reunión así, precisamente para orar. Y eso es algo que pues pasa después de que ya pasaste por toda esta historia, ya te das cuenta que lo único que realmente nos puede unir, en vez de estar discutiendo quién tiene la razón, es orar, 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 orar. Y estamos a punto, ahora sí, de entrar al lugar santísimo. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el lugar santísimo? El arca del pacto. Y al lado del arca del pacto que se encontraba el rollo de la Torá. Y bueno, allá el protestantismo, la evolución del protestantismo es las raíces hebreas. Entonces ya llegamos, descubrimos las raíces hebreas, la Torá, el rollo de la Torá, y ahí estamos todos. ¡Wow! Tremendo descubrimiento. El rollo de la Torá, las tablas de la ley, la Torá está vigente, hay que guardar la Torá. Y ahí estamos con el tema que del Shabbat, y hay que guardar el Shabbat. Y pues el maná, la vasija de maná, pues tiene que ver con el Shabbat, el día de reposo no había maná. Y bueno, pues ahí estamos, el Shabbat. ¡Wow! ¡Qué gran descubrimiento! ¿Y qué es lo único que queda? Y yo creo que ahí culminará y volverá nuevamente la unidad, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y por qué se guardó ahí la vara de Aarón? ¿Por qué se guardó en el arca la vara de Aarón que reverdeció? Como un recordatorio de qué. A ver, ¿quién me puede decir por qué se guardó
la vara de Aarón que floreció en el arca del pacto? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Quién pone ahí en el chat? ¿Por qué el arca, la vara de Aarón se guardó ahí? Por supuesto que se dice, bueno, pues también la vara de Aarón es un símbolo de Cristo que resucitó. Sí, por supuesto también, pero ¿cuál fue la razón por la que incluso Dios les dijo ahí que pusieran todas sus varas y que la que reverdeciera esa era? A ver, ¿quién recuerda? Ya lo pusieron por ahí, muy bien, Pati Salinas. Pati Salinas está ahí en el chat, perfecto. Efectivamente, para que siempre recordar a Israel quién tiene la autoridad. Hubo una controversia de autoridad. ¿Por qué Aarón? ¿Por qué Aarón tiene que ser el que decide y el que manda? Y Dios ahí hizo que trajeran varas y dijo, la vara que reverdezca, esa es la autoridad. Entonces, bueno, en eso estamos. Porque así como en el protestantismo todos estamos divididos, ¿por qué también en las raíces hebreas, pues cada quien, uno viendo la luna, uno viendo la cebada, uno viendo esto, y todo el mundo interpretando, y que cómo sea el nombre, y cómo, miles de cosas de interpretación de la Torah? Pues yo creo que el momento en que reconozcamos la autoridad de Aarón y nos metamos realmente a estudiar y no pensemos que ya no la sabemos de todas, la verdad es que ya tuvimos un pequeño destello ahí con el tema del calendario para darnos cuenta de lo ignorantes que somos y cuánto nos falta para realmente llegar y quitar toda la levadura de lo que pensábamos que ya sabíamos. Y bueno, pues entonces ahí es cuando ahora sí podemos llegar a la unidad de todo Israel. Vamos a cerrar con la levadura, con limpiarnos de la levadura que aún hay en Israel y en Judá. ¿Cuáles son las implicaciones de saber que Efraín, la casa de Israel, fue dispersada entre las naciones por haber cambiado el sacerdocio y el calendario bíblico? Y descubrir ahora que lo mismo le pasó a la casa de Judá. Primera Reyes 12, 31 al 33 dice, además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. ¿Se dan cuenta? Lo mismo hizo Jeroboam. Jeroboam hizo lo mismo, imitación de lo que se hacía en Judá, pero a su manera. Las cosas no cambian. Dice, allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Y díganme ustedes, ¿qué consecuencias trajo el pecado de Jeroboam? ¿Qué consecuencia le trajo al reino del norte el pecado de Jeroboam? Pues el exilio, la desaparición, la mezcla entre las naciones. Por supuesto que Dios todo lo va a usar para bien al final, pero eso es lo que causó. ¿Y qué pasó con la casa de Judá? Leamos Ezequiel 23:11. Sin embargo, a Oliva, mi templo en ella, donde estaba ahí Jerusalén, la casa de Judá, la casa del sur, dice, siguió los mismos pasos a pesar de que vio todo lo que había ocurrido a su hermana Ahola, ahí a Samaria, se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Obviamente idolatría y la influencia babilonia, después la influencia griega, etc. Levítico 26:34, entonces mientras ustedes estén en el país de sus enemigos, la tierra gozará de sus días de reposo, ¿ok? Por no haber guardado justamente la casa de Judá el calendario, dejar descansar la tierra cada 7 años, y todo es un ciclo, el cosmos, los planetas, las estrellas, todo está en sincronización perfecta, y tú alteras ese orden, pues obviamente vas a traer un caos. Entonces, mientras usted esté en el país de sus enemigos, la tierra gozará de sus días de reposo. Mientras la tierra esté asolada, descansará y gozará de sus días de reposo. ¿Qué tenemos que hacer para acabar con la dispersión en la que se encuentra el pueblo santo ahora? Daniel 12, 4 al 10 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo estamos viendo en nuestros tiempos. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo ya viene la restauración final? ¿Cuándo?
y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión, del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la división, la dispersión, y cada quien siguiendo, como en la época de los jueces, cada quien siguiendo y haciendo lo que bien le parece, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quizás por eso fue el gran descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Quizás por eso estamos ahora teniendo acceso a tanta información que nunca antes habíamos tenido. Quizás por eso la ciencia estaba aumentando. ¿Por qué? Porque es el tiempo del fin. Muchos serán limpios, en ese tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. O sea, los que no quieren someterse a la autoridad divina, dice, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y wow, esta es una promesa y una esperanza de que los entendidos comprenderán. ¿Y quién es el que da el entendimiento? Solo Dios. No depende del que quiere, del que corre, no es de nuestro intelecto, no, Él es el que va a abrir nuestro entendimiento para comprender lo que Él quiera. Y Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Generalmente hemos interpretado este texto como una referencia a Roma, y aunque también se aplica en general es a todo el daño que causaron las conquistas e influencia de Babilonia, Grecia, etcétera, por la desobediencia de Israel. Limpiar la vieja levadura y salir de toda religiosidad terrenal, por supuesto que es un camino muchas veces solitario, pero al final será acompañado por una multitud incontable. Y esto se lo dedico a mi hijita por ahí, que pues a ella, a mi esposa, son a las primeras que yo les he estado platicando todas estas cosas, y pues ya nada más veo a veces ahí a mi hijita que se asusta y dice, oye papá, pero ¿y ahora a dónde vamos a ir con todo esto? Y ahora, y a ella pues le preocupa obviamente irse quedando cada vez más sola y más sola y más sola, pero buena noticia para ti, hijita. Hebreos capítulo 13, versículo 13 y 14 dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Apocalipsis 7, 9 al 17, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y bueno, pues ahí tenemos toda la gran nube de testigos, todos los que han sido perseguidos por mantener el pacto, por mantener la instrucción que viene del cielo y no conformarse a este siglo, no conformarse a la tradición, a la religión, ahí están, pero que fueron perseguidos obviamente por su fe, y ahí estarán todos vestidos de ropas blancas, una gran multitud. Ahí es donde está la verdadera fiesta, ahí es donde nos daremos cuenta de que somos una multitud incontable y no que éramos ahí unos cuantos como Elías, así, no, ya me quedé yo solo, Señor, ya nadie hace como tú dices. Y dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Estos 3 estudios introductorios a las festividades bíblicas solo han sido la punta del iceberg. Por el momento, no tengo la intención de seguir haciendo videos del tema. Uno de los distintivos de Descubre la Biblia es no enfocarse en temas y mucho menos controversiales. Consideré, sin embargo, necesario añadir estas 3 sesiones a nuestra serie de las festividades bíblicas para marcar el rumbo de lo que estaremos haciendo en el Parque Histórico Descubre la Biblia, donde los que quieran profundizar en estos temas podrán hacerlo de manera presencial cuando celebremos juntos y estudiemos la Biblia verso por verso para hacer nuestra parte en acabar con la dispersión del pueblo santo y cumplir nuestra misión en nuestra generación para la restauración de Israel, levantando el tabernáculo caído de David. Así que, bueno, ya estaremos ahí en la jungla, como estos que fueron ahí perseguidos y que pues todo con el deseo de simplemente escuchar la voz del cielo y guardar el pacto y no conformarse a este siglo, no acomodarse a lo que decía la tradición o lo que los imperios extranjeros le imponían al pueblo del pacto. Zacarías 9:13, ya he pensado a Judá como un arco y de Efraín he hecho una flecha. Voy a incitar a los hijos de Sión contra los hijos de Grecia y haré de ti una espada de guerrero. Vamos a orar. Salmo 19, al músico principal. Salmo de David, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche y el sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido, sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo, sin que nada se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Vamos a cerrar con esta oración que hizo nuestro Salvador por nosotros, que no nos puede quedar duda que va a ser contestada. Estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti,
y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Vamos a escuchar la siguiente canción, y que lo que vamos a cantar en la siguiente canción sea nuestra petición para volver, para realmente volver a la palabra de nuestro Padre Celestial. Aunque mi pecado testifica contra mí, sáname, Señor, y seré sano. Escucha, oh Dios, al clamor de mis suspiros. Mira la aflicción dentro de mí. Bueno es esperar en silencio tu salvación, tu redención, tus misericordias nunca acabarán. Nuevas son cada mañana. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva